Muy buenas noches, bienvenidos a los webinars del Instituto Ribagüero, que este mes llevan por título Hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú, actores, acciones y celebraciones. En esta segunda sesión trataremos el tema acciones. Julio es el mes más representativo de nuestra independencia, porque el 15 de julio de 1821 se firmó el Acta de Separación de España, participando patriotas como Luna Pizarro y Pérez de Tudela, y también se empezó la búsqueda de un himno que recordase en el anhelo de libertad de peruanos y americanos. Luego, San Martín y Bolívar llegaron al Perú para ayudar a consumar esta libertad, la que cada año recordamos a través de diversas ceremonias para afianzar nuestra memoria histórica nacional. Desde el Instituto Ribagüero, esos son los temas con los que queremos preparar la conmemoración de nuestro bicentenario, fecha que nos permitirá reflexionar sobre el momento fundacional del Estado peruano y hacer un balance de nuestra experiencia republicana. Como expositores en esta ocasión tenemos a la doctora Margarita Guerra Martinier, con el tema Manuel Pérez de Tudela, su labor preemancipadora y el acta del 15 de julio de 1821. Y al doctor Eduardo Torres Arancibia, con el tema La música patriótica en la Lima de la Independencia. Margarita Guerra Martinier es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su especialidad es la historia política de los siglos XIX y XX, y sus investigaciones están centradas en la independencia, el caudillismo y la guerra con Chile. Es profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue directora del Instituto Ribagüero entre el año 2006 y el año 2011. Es presidenta de la Academia Nacional de Historia. Es miembro del Grupo de Estudio e Investigación hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú del Instituto Ribagüero. Y entre sus publicaciones podemos mencionar La ocupación de Lima, 1881 a 1883, Manuel Pérez de Tudela, El Republicano, editado con el Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú, y también editado la publicación digital de la cronología de la independencia del Perú. El doctor Eduardo Torres Arancibia es doctor en Historia con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Historia por la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro asociado del Instituto Ribagüero. En 2004 obtuvo el premio Franklin Prize y en el 2007 el Premio Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado Corte de Virreyes, El entorno del poder en el siglo XVII, Buscando un rey, El autoritarismo en la historia del Perú, siglos XVI al XXI, El acorde perdido, Ensayo sobre experiencia musical desde el Perú, La voz de nuestra historia, El poder de la oratoria civil y religiosa en el Perú, y La violencia en los Andes, Historia de un concepto entre los siglos XVI y XVII. La secuencia de esta presentación serán, cada expositor tiene 20 minutos para hablar sobre el tema, los temas indicados. Luego vendrá una segunda parte con preguntas. Cada uno de los expositores tendrá 10 minutos para responder las preguntas que se les formulen. Y finalmente, la última secuencia será 5 minutos para cada uno de los expositores, donde los cuales harán un comentario o cierre de los temas expuestos. Muchas gracias. Doctora Margarita Guerra, adelante. Muy buenas noches con todos. El tema que nos convoca esta noche está en torno a las próximas conmemoraciones de la independencia del Perú, del Bicentenario. Hace 200 años, el Perú se convierte en Estado soberano y nos encontramos con muchas preguntas respecto a cómo llegamos a tales logros, porque sin duda no fue solo en el campo de batalla donde participaron ni finalizaron los trabajos por la libertad. Comprendemos que además de las grandes figuras de José de San Martín, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y los demás jefes de los ejércitos, tanto patriotas como realistas, existió una sociedad ilustrada, comerciantes, artesanos, mujeres patriotas, pescadores, campesinos, indios, negros, que trabajaron en silencio pero en forma efectiva a fin de crear el ambiente necesario para que el cambio pudiera producirse. Desde el movimiento de Túpac Amaru en 1780, no obstante el rigor con que se castigó la insurrección, con ejecuciones, torturas, destierros, encarcelamientos,
y sobre todo con el intento de borrar de la memoria de indígenas, mestizos y demás pobladores que se sentían arraigados en la tierra e identificados con las tradiciones y costumbres de los antiguos pobladores del territorio, el recuerdo de la grandeza pasada, heredada de los incas y de las otras culturas que poblaron el Perú antes del siglo XVI, se buscó desaparecerlo, pero pese a ello, no se consiguió que olvidaran lo que debían a sus ancestros, ni los vínculos que los unían con la tierra que consideraban suya desde milenios atrás. En estos años de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX sale a luz toda esta memoria histórica que lleva a mucha gente a comprometerse con cambiar las condiciones de vida de ese tiempo. Aparecen entonces los abogados que van a tener un papel fundamental en todo este tiempo. Unos eran nombrados defensores de indios por sentirse identificados con la causa de la insurgencia, aceptaban este delicado encargo de hacer su defensa en los tribunales de justicia por el juramento que hacían al iniciarse en el ejercicio de su profesión, que era defender las causas justas de acuerdo a las leyes de Indias vigentes en la época. Los abogados en este proceso de la independencia van a jugar un papel fundamental. Los vamos a ver más adelante en los congresos, los vamos a ver en los tribunales, los vamos a ver participando en la defensa de los derechos de quienes eran víctimas de abusos de los juicios de tierras, distribución de aguas de riego, herencias, etc. Es decir, mucha gente en el Perú, antes y ahora, sigue vinculada con esta costumbre de pleitear, de llevar los problemas ante los jueces para tener alguna respuesta dándoles la razón. Al iniciarse el siglo XIX, se multiplicaron los juicios contra los llamados insurgentes, muchos de los cuales llegarían más adelante a engrosar las fuerzas de los ejércitos patriotas, desde la llegada del primer ejército libertador a Pisco en 1820. Fueron hombres de leyes quienes tuvieron a su cargo la difícil tarea de demostrar la inocencia de quienes eran detenidos como participantes en conspiraciones, en formulación de proyectos libertarios, por más utópicos que se presentaran, y en mantener correspondencia con los revolucionarios de Buenos Aires, Santiago, Caracas y demás pueblos americanos. Entre estos abogados estuvo el mismo conde de Vista Florida, José Baquijano y Carrillo, quien intervino en la defensa de algunos participantes en la revolución de Túpac Amaru desde finales del siglo XVIII, y sobre quien, a raíz de su discurso de bienvenida al virrey Jáuregui en 1781, que las autoridades consideraron entonces como subversivo, fue detenido en su carrera como funcionario público, aunque más adelante va a volver a dicha administración. Entre estos abogados conviene destacar, ya en el siglo XIX, a Manuel Pérez de Tudela, uno de los abogados con fama de honestidad, experiencia en leyes y buen litigante. Hombre ilustrado, pero que mantuvo siempre lo que hoy llamaríamos un perfil bajo, por cuanto, aunque llegó a ocupar
cargos importantes durante el virreinato en el ayuntamiento, llegó a ser asesor de los virreyes Abascal y Pezuela. También en la República alcanzó curules en el Congreso y se desempeñó como ministro, pero no estuvo en sus miras actuar como líder político ni como aspirante al poder. Estas cualidades le sirvieron para poder realizar sus funciones como defensor de indios y conspirador sin llamar demasiado la atención. Pérez de Tudela perteneció a lo que hoy podemos denominar clase media. Si bien descendía de una familia importante, no ostentaba títulos nobiliarios, tampoco gran fortuna. Fue simplemente un profesional ilustrado, excelente expositor en las audiencias públicas y muy cuidadoso de no cruzar la línea que separaba al revolucionario del ciudadano respetuoso de las leyes vigentes. De allí que aun cuando las autoridades virreinales tuvieran sospechas respecto a su fidelidad a la corona, nunca encontraron la prueba buscada contundente de que hubiera violado la ley. Esta cautela le permitió estar cerca de las autoridades, darles consejos en asuntos políticos y tratar de impedir la persecución a sus correligionarios. En su labor como defensor de indios y defensor de oficio, Pérez de Tudela logró salvar a algunos acusados de la pena máxima. No obstante que para ciertas autoridades llegó un momento en el que no sabían si procesar al acusado o al defensor. Pero su pericia de abogado queda demostrada en su argumentación siempre de acuerdo al derecho. Alrededor de 1880 ya se hablaba del talento de este abogado, cuando España estaba ocupada por las fuerzas napoleónicas y el gobierno español había sufrido alteraciones que crearon gran confusión en la metrópoli y en América, hasta el establecimiento de la Junta Central de Sevilla y la convocatoria a Cortes de Cádiz en 1810. Paralelamente, en América surgían las exigencias de autonomía a partir de la convocatoria de juntas de gobierno e instalación de las juntas españolas, a imitación de las juntas españolas. Estas juntas se dan en México, Buenos Aires, La Paz, etc. En el Perú, estas juntas no se pudieron producir hasta 1814. Era virrey del Perú Fernando de Abascal, que fue el abanderado de la contrarrevolución en América. Debemos señalar que, como en casi toda América, los cabildos se conformaron en estos años mayormente por criollos, y así como las intendencias eran ocupadas por peninsulares, la composición de los cabildos, que eran elegidos por los vecinos, había recaído en hijos de españoles nacidos en el virreinato. Esta división dio como resultado que esos cabildantes fortalecieran su poder desde el ayuntamiento, hasta el punto de llegar a tener comunicación directa con el mismo rey. En 1811, el virrey Abascal propuso crear una junta de purificación para expurgar a quienes eran sospechosos de infidelidad a la corona. Pero el mismo Pérez de Tudela, como asesor, se encargó de convencerlo de que eran más los males que podían derivar de esta decisión, y esta quedó en suspenso. Era fácil de advertir para estos años ya cómo el entorno de Pérez de Tudela se había incrementado con personajes como el conde de la Vega del Ren,
quien también estaba en la mira del virrey por participar en reuniones aparentemente sociales, pero que escondían actividades de crítica política. Todas estas reuniones eran constantemente vigiladas por la autoridad virreinal. Entre 1808 y 1818, Pérez de Tudela afianzó su prestigio y su participación en organismos importantes, como fueron el Protomedicato de 1808 a 1814, para supervisar el ejercicio de la medicina, y el ayuntamiento, donde primaban los criollos. Como miembro de estos organismos, le correspondió tener que participar en las colectas para ayudar al mantenimiento de la guerra de España contra Francia, jura el acatamiento a la Junta Central de Sevilla y obediencia a la Constitución de Cádiz. Esta Constitución cambió en grandes momentos las costumbres para la elección de miembros de las organizaciones importantes como eran los cabildos, y estas elecciones se hicieron para elegir a los miembros del ayuntamiento en estos años, y fue cuando se empieza a sospechar más de varios de los nobles y del mismo Pérez de Tudela. El virrey Abascal va a recibir algunos informes, incluso de Baquijano y Carrillo, en los cuales hay ciertas acusaciones a Pérez de Tudela por ser cercano a un fiscal, Miguel Eizaguirre, que estaba también considerado sospechoso de infidelidad al rey. Y con este fiscal, el conde de la Vega del Ren, Francisco de Paula Quirós, José Jerónimo Vivar, Ignacio Pro y algunos otros, van a tener actitudes en estas elecciones que van a revertirse en la primacía de figuras de criollos que parecen estar siempre en esta línea más cercana a una postura por lo menos reformista o incluso abiertamente contraria a la autoridad del virrey. En el Cabildo de Lima está como asesor supernumerario primero y luego toma el cargo en propiedad. Su paso por el ayuntamiento contribuyó a afirmar sus ideas en favor de la libertad. Tanto porque, como ya se ha dicho, este es el primer organismo en que se concentra uno de los principales núcleos con más clara conciencia acerca de los derechos de los futuros ciudadanos, porque es el bastión de los criollos donde los peninsulares muy pocas veces tienen aceptación. El regreso de Fernando VII, que ha estado prisionero de los franceses y que finalmente consigue su libertad en 1814, significó el endurecimiento de la política contra los americanos que estaban acusados de ser poco fieles a la corona. Fernando VII anula todo lo hecho por las Cortes de Cádiz, se cambia nuevamente la integración de los cabildos, pero
curiosamente, siguen manteniéndose los criollos sospechosos en la integración de estos cabildos. Pese a estas marchas y contramarchas, el espíritu insurgente no dormía. Más aún, aunque en el Perú no surgió una junta de gobierno coincidente con las del resto de América, hubo una serie de levantamientos casi generalizados, diríamos, especialmente de Lima a Tacna y al Alto Perú, y por el este a la región de Huánuco y el Cusco. En las regiones se tomaron las armas, pero en Lima la presencia del virrey Abascal detuvo este tipo de movimientos, pero no pudo impedir la efervescencia que estaba alentada por las proclamas que venían de Buenos Aires, ni el tráfico de los comerciantes, que eran los principales transmisores de las noticias sobre la insurgencia en el resto de América. También los estudios de abogados, como sería el del mismo Pérez de Tudela, que en general estaban ubicados alrededor de la Plaza Mayor, se convirtieron en esos días en emporios de conspiración. Lo mismo los centros de instrucción superior, como San Fernando, San Carlos, locales conventuales como los de los padres oratorianos, de San Felipe de Neri, y muchas reuniones que eran las tertulias literarias, que muchas veces se convertían en reuniones políticas. Entre 1819 y 1821, el ambiente en el litoral, en el cual se hacía constantemente mención a la próxima llegada de San Martín, era cada vez más desfavorable para los realistas. Un hecho que viene a incrementar la actividad de los patriotas será el conocerse como el 1 de enero de 1820 la expedición del general Rafael del Riego, que debía venir con un ejército de auxilio a los realistas en América, se levanta, se niega a salir de Cádiz y obliga al rey a restablecer la Constitución de Cádiz y se vuelve a establecer la elección de diputados a Cortes. En esta oportunidad, Pérez de Tudela fue elegido regidor, cuando ya su postura por la libertad y la separación de España era ampliamente conocida. Y nuevamente había defendido al conde de la Vega del Rey y a José de la Riva Agüero, quienes eran acusados de revolucionarios. Consiguió que se les exculpara gracias también a la presión ejercida por la nobleza a favor de los aristócratas. La llegada de San Martín al Perú encuentra que ya en las provincias empiezan a producirse movimientos ediles para conseguir la firma de actas de independencia. Esto se va a dar en Supe, se va a dar en Trujillo, se va a dar en Lambayeque en 1820, en 1821, a comienzos de año, en Piura, en Maynas, etc. Faltaba Lima. El Acta de la Independencia tiene esta virtud especial, que es el documento en el cual los vecinos manifiestan su voluntad de ser libres, es decir, manifiestan su voluntad de ruptura con la metrópoli. Y en Lima será Pérez de Tudela con José de Arvis, otro cabildante, quienes van a redactar el Acta de la Independencia, que va a ser firmada el 15 de julio en el local del ayuntamiento,
y que va a tener como objetivo preparar el camino a la proclamación de la independencia que debería ser el Libertador San Martín en la Plaza Mayor. Pero mientras la proclamación de la independencia es la declaración del Perú como sociedad que quiere ser libre del dominio español, el Acta de la Independencia es la expresión de la voluntad del pueblo, la expresión de la voluntad de los vecinos, quienes, ya sea a través de la firma o a través de la rúbrica, quienes no saben leer y escribir, van a expresar su deseo de participar de este movimiento que empezaba a tener ya la forma definitiva de ruptura con España. De este modo, el Acta de la Independencia podemos decir que es uno de los elementos más simbólicos que va a desarrollarse en las provincias y en Lima antes que se fuese hecha la declaración oficial del Perú como Estado independiente el 28 de julio de 1821. En todo esto, como podemos ver, Pérez de Tudela simboliza la presencia de los hombres de leyes que van a tener razones suficientes para adherirse a la causa de la libertad. De este modo, ya este año conmemoramos el 199 aniversario de la firma de la Carta del Acta de la Independencia, justamente en un día como hoy, 15 de julio. Gracias. Muchas gracias, doctora Margarita Guerra, por su intervención. Buenas noches. Para los que recién se conectan, me presento. Soy Claudio Mendoza, jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero. Y continuando con el webinar, invitamos al doctor Eduardo Torres para que continúe con el segundo tema de este webinar. Adelante, Eduardo. Pues buenas noches. Para mí siempre es una fiesta renovada encontrarme con los amigos del Instituto Ribagüero y ahora pues en esta llamada nueva normalidad, espuria nueva normalidad, pues tiene su lado positivo de poder encontrarme con, según veo ahí, 161 personas a las cuales les agradezco su presencia el día de hoy. Hoy día yo voy a hablar de música y de música patriótica y quiero pues en realidad reafirmar el poder que tiene la música justamente para crear universos paralelos, universos que no existen. Es el gran poder que tiene el arte. La vez pasada conversaba con el director del Fondo Editorial del Congreso y él me decía, el próximo año, cuando celebremos el Bicentenario, vamos a tener que hacerlo con música y va a tener que haber mucha música, porque vamos a tener que reconstruir este país desde las ruinas. Y el arte, por más que suene medio insensato, pues tiene una labor fundamental para justamente reconstruir ánimos y pasiones, que es justamente lo que vamos a necesitar cuando salgamos de este embrollo. Espero que con la música que les traiga ahora pues pueda ocurrir algo de eso, ¿no? De que podamos poner, por lo menos en paréntesis, la brutalidad que nos ha tocado pues vivir, a la cual todavía me revelo, por cierto, ¿no? Pero bueno, vayamos a la materia de este asunto. Miren, yo quiero comenzar esto desde 1789, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues, alteró al mundo, destruyó el antiguo régimen, y fue ahí donde yo creo que por primera vez aparece la música como un gran instrumento de la propaganda política. Hay que hacer esa relación, música, propaganda política. Como nunca, la música pues tuvo que crear el universo donde reine la libertad,
la igualdad, la ciudadanía, la fraternidad, ¿no? Los músicos inmediatamente se plegaron a esas ideas, ¿ah? Quisiera mencionar ejemplos, pero no quiero volar en el tiempo, ¿no? Pero vaya que los músicos se vieron imbuidos por el espíritu de la revolución, y tal vez lo hicieron de varias formas, ¿ah? Lo hicieron por conveniencia, lo hicieron por convicción, lo hicieron por miedo, lo hicieron por necesidad. No era raro pues encontrar a un músico que le cantara pues al rey, y al día siguiente le cantara a la República, y al subsiguiente le cantara a Napoleón, y en el otro día le cantara pues de nuevo a la República, ¿no? Entonces, los músicos son así, es decir, es un negocio, y a veces su arte se pone pues al servicio de intereses, ¿no? Tengo un PPT, vamos a ver. También he traído muchos ejemplos musicales. Espero que haya tiempo para escucharlos, aunque sean fragmentitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un músico al cual yo admiro mucho, que no mucha gente conoce, se llama François-Joseph Gossec, que escribió mucha música revolucionaria, ¿no? Entonces les quiero mostrar un ejemplo de cómo era esta música incendiaria de la Revolución Francesa, ¿no? Espero que la puedan escuchar. Por el minuto 9, casi al final. Lo que están ustedes escuchando en ese momento, pues es una adaptación de la Marsellesa, ¿no? Pero exuberante, con más trompetas, con una orquesta gigantesca, porque la música va a cambiar en su técnica en todos sentidos, porque cantarle a la libertad, cantarle a un nuevo mundo, pues implicaba eso, un cambio de paradigma musical, ¿no? Entonces ese es el poder que va a tener la música en ese momento, ¿no? Y no solamente eso, ya desde la Revolución Francesa yo veo algo que está ocurriendo en Europa y se va a calcar en América, que es el intento de los músicos por lograr algo que actualmente se llama el hit, es decir, el éxito musical y comercial, que no solamente se quede ni en la iglesia ni se quede en el palacio, sino que llegue al gran público. La gente suele olvidarse de eso, pero los músicos siempre han buscado a lo largo de la historia el hit musical, ¿ya? Y vaya que se devanaban los sesos para hacer eso. Lo hacía Beethoven, lo hacía Mozart. No vayan a pensar que un Beethoven y un Mozart solamente querían estar en el ámbito de la élite intelectual. Ahí estaban. Pero también querían ser escuchados por la gente mayoritaria, ¿no? Entonces podían hacer obras que ellos pues podían llamar excelsas, pero después se rebajaban a hacer obras vulgares, que eran las que más éxito tenían y las que más encantaban, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, eso ya se veía desde mediados del siglo XVIII, lograr el éxito musical, ¿no? Acá les tengo un ejemplo de cómo se lograba un hit en esa época. Esta es una tonadilla. Una tonadilla es como una ópera burlona que encontré en la Biblioteca Nacional, que fue estrenada en Lima en 1770 y algo, y resulta que esta tonadilla tiene pues toda la técnica del clasicismo, haydniano, mozartiano, racional totalmente, pero la letra es realmente ridícula, graciosa, jocosa, vulgar para entretener a las personas. En el final es un lance amoroso, ¿no? El final lo único que hace es hablar de una analogía de cómo es el amor, ¿no? Y la letra dice, es el amor, Señor, es un ratoncito que escarba y escarba el corazón, ¿no? Y la letra tiene pues cierta vulgaridad y cierta insinuación que ya más o menos pueden entender. Así suena. Es el amor, Señor, es un ratoncito. Un ratoncito que saca y esconde el hociquito.
Y ahí continúa todo el final, que es muy gracioso, muy jocoso. Claro, ustedes dirán, pero esto es música clásica. Claro, pero en esa época era el hit. Lo que escuchaba todos los estamentos en el Teatro de Lima, desde el criollo más encumbrado hasta el estamento inferior que podía, pues, costear una entrada, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esa idea de lograr un hit, porque eso después se va a poner al servicio de ideales ya más elaborados que le cantan a la libertad, ¿no? Aparte de que también el hit sirve para fomentar eso que no existía en el antiguo régimen, la conformación de una opinión pública. Y en este caso, la opinión pública ciudadana, nuevo concepto, nuevo paradigma, va a necesitar inmediatamente de la música para expresar con fuerza y contundencia ese mensaje, ¿no? Acá está, pues, la partitura de la Biblioteca Nacional, justamente en su parte, es el amor, señor, es un ratoncito. Entonces eso inmediatamente es calcado en América, cuando llega la independencia, y miren ustedes, pues, cómo se logran cosas tan exitosas como el que va a ser luego el himno venezolano, ¿no? Uno de los primeros en ser compuestos, y que tienen toda esta lógica que acabo de señalar en esa tonadilla del ratoncito, ¿no? Miren la técnica, la alegría, la rapidez y la letra. Gloria, bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud honor, la ley respetando la virtud honor, pensaba en su trono, que el ardid ganó, Carlos por las leyes el usurpador, previo sus cautelas nuestro corazón. Y a su inicuo fraude opuso el valor. Y a su inicuo fraude opuso el valor. Claro, ustedes dirán, oye, pero esto no me parece para nada un hit. Sí lo es, si nos ponemos a analizar la técnica, ¿no? Rapidez, una especie de clarinete u oboe, no lo puedo reconocer, que está ahí jugando de manera, pues, desorbitada, ¿no? Y la guitarra, instrumento, pues, netamente popular, ¿no? Por eso que esto se volvió tan llevadero y tan emocionante, ¿no? Y encima le estaba cantando a un nuevo mundo que acababa de surgir en 1810 en Venezuela, ¿no? Lo mismo se va a calcar en el Perú a inicios de 1820. Prometí estudiar Lima, ¿no? En Lima, pues, ya los estudios nos dicen que lo que reinaba cuando llega San Martín es incertidumbre pura. Es decir, la gente tiene miedo. La élite, sobre todo, que no está muy convencida de la independencia, está totalmente horrorizada por lo que está pasando. No así con los sectores más bajos, que están eufóricos y felices por la independencia, porque a esta gente sí le conviene la destrucción del antiguo régimen. Ahí está, pues, están los negros, están los cuarterones, están los mestizos, están los mulatos, y para ellos esta idea de igualdad y libertad, vaya que sí les caló hondo, ¿ya? Entonces, la música va a impregnar esa idea de libertad, y no solamente es para cantarle a la patria que ya van a hacer, es también en las conductas. Música, conducta y libertinaje se ven asociadas. Permítanme citar después algunos ejemplos, ¿no? Estos ejemplos salen de los viajeros europeos, ingleses y franceses que llegaban acá en pleno momento de la independencia, ¿no? Entonces, estos viajeros decían que la música lo único que estaba haciendo era despertar las bajas pasiones de las personas, por movimientos como los que acabamos de escuchar, ¿no? El viajero Proctor, por ejemplo, se burlaba de lo que ocurría a veces, ¿no? Que los amos se iban de la casa y los negros se apoderaban de la casa, sacaban guitarras, sacaban vihuelas, sacaban todos sus instrumentos y hacían una super fiesta, ¿no? Mientras que los amos no estaban. Entonces Proctor no podía creer que los negros, los esclavos, estuvieran haciendo eso y que todo se desbordara, ¿no? Es el ambiente que le estoy diciendo que justamente
señala cómo la gente está viviendo en verdad la libertad y le está poniendo un fondo musical. Ya ni qué decir en el teatro. Tenemos que ya dejar de lado esa teoría Foucaultiana que tan mal me cae, que dice que el teatro civiliza a la gente. Eso yo no sé por qué ha prevalecido tanto cuando en el teatro, sobre todo en esta época, estalla la libertad. Es decir, la música, como la estoy presentando, pues justamente mueve a las pasiones de la élite y de los sectores más bajos, envolviéndolos en sonidos vulgares, pero muy técnicos y todo lo demás. Pero lo que cuenta, por ejemplo, otro viajero, dice que en el Teatro de Lima cabían 1.200 personas. Entonces, me imagino que todos se juntaban para escuchar tonadillas como la que acabo de mostrarles, ¿no? Y que cuando entraba el virrey, todos se comportaban solemnemente. Pero cuando el virrey se iba, la escena es alucinante. La música comenzaba a sonar desaforada y se veía que en la oscuridad todo el teatro se iluminaba por las luces de los pedernales para prender los cigarros y comenzar a fumar. Era el desborde total, ¿no? La música se volvía vulgar, la gente fumaba. Era como la materialización en el teatro, en un universo chiquito en que ya se estaba derrumbando el antiguo régimen, ¿no? 1.200 personas se ponían pues a disfrutar de la vulgaridad. Por ejemplo, el viajero Leson encuentra en Paita, este testimonio muy interesante, que ahí habían dos mujeres, dos hermanas, las hermanas Panchita y Jesús Otoya. Y Panchita y Jesús Otoya eran unas libertinas para este viajero, ¿no? Porque recibían a todos los hombres, a los franceses y a los ingleses, les organizaban fiestas y juergas y sacaban las guitarras para cantar, y lo dice así Leso, las cantatas republicanas del Perú, ¿no? Una de ellas dedicada pues a San Martín. Bueno, ahí desborde musical. Entonces una de esas canciones, espero que estén viendo el PPT, dice eso, ¿no? Del Perú los grandes laureles que el tirano le proporcionó, hoy resultan con justos motivos, etcétera, ¿ya? ¿Por qué quiero citar la letra de esta canción? Porque esta canción que se está cantando en Paita está imitando los mismos motivos del otro hit musical que estaba arrasando en el Perú. ¿Y cuál es el otro hit musical que estaba arrasando en el Perú? El que se volvería el himno argentino actual, el Oíd Mortales, que se copian de ellos su letra, su música, sus formas, y eso no ha sido estudiado. Que antes que el himno nacional del Perú, aquí sonaba el Oíd Mortales, y sonaba no en la versión engominada que escuchamos ahora, sonaba en una versión populachera, rápida, emocionada. Lo más cercano que he podido encontrar a eso, y discúlpenme por favor el anacronismo, es una versión metalera que recoge la primera versión del himno. La provincia unida del sur, coronados de gloria vivamos, conjuremos su gloria a morir. Bueno, se pueden ver las letras, sería genial, ¿no? Si alguien me quiere preguntar por qué escogí el metal para representar la fuerza que tenía este himno, se lo puedo contestar. Es una cuestión bastante técnica, ¿no? Pero imagínense el himno argentino tocado en Paita, en Canta, un 28 de julio, después de la independencia, o sea, al año siguiente, ¿no? En que se celebran las fiestas patrias tocando el himno argentino, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que se está dando pues una combinación entre música, libertad, conducta libertina, y vaya que artísticamente se está destruyendo pues el antiguo régimen. Entonces es una asociación que a mí me parece muy interesante compartir con ustedes ahora, creo, ¿no? Por ejemplo, en diciembre de 1820, San Martín llegó a Sayán, y ahí lo esperaba una orquesta, ¿no? Entonces, a todos sitios donde iba San Martín, lo esperaba siempre una orquesta. Parece que la gente sabía que San Martín tenía mucho interés en los músicos. Ya después les voy a dar una teoría al respecto, ¿no? Y sale la orquesta de violines y arpas, ¿no? Además de guitarras y gente que cantaba. Y comienzan a cantar, dice el testigo, a la patria libre.
El testigo de todo esto fue otro viajero llamado Parosian, pero es muy criticón y dice, estos que salen a cantar y a tocar, tocan los instrumentos como si estuvieran raspando papas, porque están totalmente desaforados y están totalmente, pues, extasiados por lo que están tocando, y porque parece que quieren agradar a San Martín en este afán de cantarle, pues, a la libertad, ¿no? Entonces la libertad es disonante en este contexto musical que estoy tratando de describir. No se olviden de esto, ¿eh? Alguien debería estudiar esto en realidad. San Martín tiene o pretende tener oído musical. Está muy interesado siempre en las expresiones musicales. No en vano, pues él es el promotor del himno nacional peruano, ¿no? Tan preocupado está en el poder que tiene la música que inmediatamente le ordena a Bernardo de Monteagudo que por favor le pague a los músicos que tenía pues impagos. Y esos músicos, han quedado los nombres, la lista de esos músicos de la Legión Peruana. Mírenos ustedes. José del Carmen Guzmán, que toca la trompa, lo que es el corno, Ramón Cueva el clarinete, 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 fagot, clarín, clarín, clarín. ¿Saben lo que me parece emocionante de todo esto? Es que a estos músicos se les paga en diciembre de 1821. A mí me da mucha emoción pensar que tal vez estos mismos músicos estuvieron el 28 de julio de 1821 y que esta misma banda debe haber tocado en las celebraciones del 28 de julio, ¿no? Entonces, el poder que tiene la música en la independencia parece que San Martín lo tenía, pues, bastante, bastante claro, ¿no? La pregunta es, estos músicos que comienzan a sacar, pues, ¿cómo se llama? Canciones patrióticas, ¿lo hacían realmente porque estaban convencidos? ¿Lo hacían porque le tenían miedo al ejército libertador? ¿Lo hacían porque realmente creían en la libertad? Francamente no nos importa. Lo que nos interesa es el producto que ha salido, ¿no? Felizmente ha quedado, pues, todo un poemario completo de la independencia. Está en la colección documental, ¿no? La poesía durante la independencia. Analícenlo. Una de mis teorías que vengo a compartir con ustedes y que pongo a debate es que estoy casi seguro que buena parte de esas poesías fueron musicalizadas y cantadas. Yo me he atrevido, y por favor disculpen el atrevimiento, les he puesto música, tratando de reconstruir el estilo de ese momento, y les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Para que analicemos sobre todo las letras y el mensaje que tenían. Por ejemplo, acá está. Vamos a analizar un himno que se llama Canción a Lima Libre. Entonces, se las presento, ¿no? Si pueden ver la letra, sería genial. Bueno, después pueden ustedes buscarlo y seguir, ¿no? Pero lo que quiero que vean es el poder que tiene la palabra y la música, ¿no? En el sentido de que la palabra está, pues, hablando de un nuevo mundo que va a surgir, ¿no? Se van a repetir una serie de leitmotiv en todos los poemas que les voy a presentar, ¿no? La noche oscura, que representa el pasado, las cadenas que se rompen, la bicolor, las cadenas y los grillos, la España malvada y tirana sobre la cual hay que luchar, y una serie de anacronismos muy interesantes que ahora les voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, otro himno que es muy probable que se haya cantado es este, Compatriotas ya libres.
Quiero que vean esta letra, ¿no? Porque también aparece la imagen del Inca, ¿no? Todos estos poemas, todos estos discursos tratan de fundar al Perú en el incario, ¿no? Es un anacronismo, sin lugar a dudas, decir que los incas son peruanos, pero eso no le interesa al arte. A la música no le interesa el anacronismo, le interesa crear pues un nuevo mundo y obviamente tenemos que deshacernos de los españoles. ¿Y qué nos queda? Que el origen tienen que ser los incas sagrados, ¿no? Esto de los incas está repetido en todos lados y tiene un gran poder simbólico, ¿no? Castelli mismo, Castelli, el caudillo bonaerense, pues se proclamó inca en Huari, ¿no? O sea, cuando estaba a punto de invadir el Perú. Es toda una lógica alucinada que, de nuevo lo digo, solamente el arte musical pues lo permite. Y acá les tengo una sorpresa. Hay otro himno que también he musicalizado, pero quiero que analicen su letra más que la música, y se van a llevar a una gran sorpresa. Vean la estrofa, vean primero el coro y luego la estrofa. El himno a la libertad de 1821. Me parece un gran coro, ¿no? Porque es la unidad de una nueva nación que jura defender a la libertad. Y si no se puede hacer eso, pues se prefiere morir con honor. Y acá viene la sorpresa. Este himno sonaba en Lima en 1821. Y les voy a decir por qué sonaba, porque la siguiente estrofa les va a decir la prueba de por qué esto, creo yo, fue musicalizado. Efectivamente, de ahí sale la famosa apócrifa estrofa del largo tiempo, que después de ahí se va a trasladar al himno nacional del Perú, ¿no? Entonces, es un juego maravilloso, porque como todos estos poemas se pueden musicalizar muy fácilmente, yo lo he hecho, como que la gente alternaba por su ánimo o por su agrado qué cantar y con qué música hacerlo, y si se hay que intercalar algo, pues intercala. Era pues el juego de la libertad, lo estoy volviendo a decir, ¿no? Entonces, como la letra calzaba perfectamente con la música del himno nacional del Perú, tal vez cuando se fue San Martín, porque el himno nacional del Perú, ya después se lo voy a decir dentro de unos minutos, es total y absolutamente sanmartiniano, es una obra de propaganda San Martín, pues ya queda el largo tiempo, ¿no? Y que sale de este poema que también es muy, muy bonito, por cierto, ¿no? Si bonito se puede decir, pues para un análisis estético. Y ahora, pues,
Estas son las cantatas patrióticas que sonaban por ahí. Y ha llegado el momento de hablar de José Bernardo Alcedo y de José de la Torre Ugarte, que son pues los autores de la letra y música del himno nacional del Perú. Si Claudio Mendoza aparece, ya será una señal de que me quedan pocos minutos, ¿no? Entonces así me voy preparando, ¿no? Miren, rápidamente, lo que puedo decirles, porque este es el plato fuerte de esta ponencia, es que estoy preparando una investigación sobre el himno nacional del Perú y sobre José Bernardo Alcedo y su música, y he encontrado cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, revalorar la figura del músico, del que yo considero es el primer músico nacional, José Bernardo Alcedo. ¿Por qué es el primer músico nacional? Porque realmente su historia es la de un verdadero emprendedor y luchador, y tal vez es el primero en disfrutar esto que se llamó pues la libertad. Él, como lo pueden ver en su foto, la de acá, él vivió 90 años ya para empezar. Cuando él nació pues en 1780 y tantos, en pleno virreinato, y nació mulato. Y al nacer mulato, pues el mundo estaba limitado absolutamente para él. Él habrá querido ser músico y no encontró mejor manera de estudiar música que hacerse donado y meterse al convento. Es decir, no quiero criticar, ¿cómo se llama?, la vocación religiosa, si la tuvo o no, de Alcedo, pero parece que por una cuestión pragmática, el único lugar donde podía estudiar música era en el convento, para una persona de su estamento. Entró al convento como donado, es decir, lo más ínfimo que podía haber en el convento. Me quedé maravillado cuando en el archivo de Santo Domingo, que maneja mi buen amigo Melesio Timeo, encontré la lista de los que trabajaban en el convento. Está el campanero, está el cocinero, está el que compra las cosas, y al final, al último, como el más menor de los hermanos, ahí lo señalaba en amarillo, José Bernardo Alcedo. Ahí aprende la música, ahí aprende el estilo de Joseph Haydn, que viene, pues, porque Joseph Haydn, conocen a Joseph Haydn, espero, es el músico que domina la escena mundial, es el popular de los populares. Joseph Haydn, uno cree que vive pues encerrado en un palacio austriaco, no. Joseph Haydn y sus obras conquistaron el mundo y llegaban acá a Lima, lo cual rompe otro mito, pues, el mito que muchos musicólogos sostienen, que Lima vivía pues al margen de la modernidad musical, que aquí era todo barroquismo español y que vivíamos pues en un mundo abandonado. Mentira, pues. Acá sonaba Haydn, acá sonaba Mozart, acá sonaba lo que sonaba en Europa, porque llegaba inmediatamente, ¿no? Llega San Martín y es el momento pues de Alcedo, porque se da cuenta que con él el mundo puede cambiar. Es decir, su condición de mulato ya no importaría y la gente lo apreciaría por sus dones musicales. Abandona el convento y se hace famoso con otro hit, que es al que yo he catalogado en un libro, el primer himno gastronómico de nuestro país, porque el nacionalismo peruano, pues lamentablemente, o para bien, como quieran verlo ustedes, se ha basado pues en elementos tan pedestres como la comida, ¿no? Entonces él saca el primer gran hit musical, que es La Chicha, una canción vulgar, en el buen sentido de la palabra, que le canta la comida. En sus letras aparece el ají, el chupe, el quesillo, el ceviche. Y esta versión, que se las voy a regalar porque ocurre que la grabamos aquí en mi casa, es La Chicha. Perdón. Este hecho de por la libertad, alegres brindemos por la libertad. Cubra nuestras mesas el chupe y quesillón, el ají amarillo y el celeste aquí. Nuestras mesas, el chupe y quesillón, el ají amarillo y el celeste. Proctor, el viajero, va a Canta y lo recibe un curaca borracho que le dice que va a celebrar. Y reúne a todo el pueblo, salen todos los músicos, todos ebrios,
y se ponen a cantar la chicha, en una especie de paroxismo y felicidad, ¿no? Una forma pues muy peruana de celebrar pues la felicidad, ¿no? Entonces, ahí está. Esa música sonaba en todas las esquinas, en todos los rincones, ¿no? Y la patria se construye así, hasta que llega el momento estelar, que es el del himno nacional. Y con esto ya quiero terminar. Dos cosas interesantes. A mí me regalaron, porque así fue, pues lo fortuito, la que yo considero es la partitura más antigua del himno nacional del Perú. Y es muy probable que ahí esté la esencia de lo que sonó en 1821 en el Teatro de Lima. Esa partitura original se perdió, no se sabe cómo sonó. El himno que debe haber sonado en 1821 tiene que haber tenido un sabor clásico. Debe haber sonado a Haydn y a Mozart. Debe haber sido rápido. Debe haber sido feliz. Tiene que haber sido marcial, pero marcial como se entendía en esa época, es decir, acelerado. Y la versión es esta. A ver qué les parece. Que le he transcrito. Y aparece, como lo pueden ver ahí en la carátula, como marcha patriótica para la ciudad de Lima. Podría hablar sobre eso durante mucho tiempo, qué significa marcha patriótica de la ciudad de Lima para el fortepiano. Cuando transcribí esto me quedé maravillado porque era nuestro himno nacional del Perú, y escuchen su lógica, su técnica, su sabor, su velocidad, y a los que son músicos creo que me van a poder dar la razón que esto suena a Mozart y no como nuestro actual himno, que suena más al romanticismo pues italiano ya de fines del siglo XIX. Según me dicen los organizadores, voy a tener una especie de despedida al final de este evento, y ahí quisiera mostrarles esto, pero orquestado para una orquesta de 1821, ¿no? Como debió tal vez haber sonado en el Teatro de Lima en septiembre de 1821 cuando estrenó esto, ¿no? Como debería ser una orquesta clásica de pocos instrumentos, pero con esta misma potencia de ese periodo. Entonces, por ahora, esperaré sus preguntas, comentarios, si los hay. Y nada, les agradezco mucho su participación en esta noche. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Buenas noches nuevamente. Bueno, tenemos varias preguntas. Las exposiciones han sido muy interesantes para todos. Y tenemos varias preguntas que hemos tratado de condensarlas. Primero voy a empezar con dos preguntas para la doctora Margarita Guerra y dos preguntas para Eduardo Torres, para el doctor Eduardo Torres. Las primeras para la doctora Margarita Guerra son: ¿cuál es el tenor del Acta de la Independencia?
cuando uno la lee no la siente tan patriótica o tan decidida como otras, por ejemplo la Argentina. Esto se pudo deber a que fue desarrollada por una élite criolla. La siguiente pregunta es, ¿no debería haberse revalidado por el Congreso o una institución más representativa el Acta de la Independencia, que tan solo fue firmada por unos cuantos vecinos, aunque ilustres, de Lima? Doctora Margarita Guerra. Sí, la redacción del Acta de la Independencia me parece que está dentro del carácter mismo de Pérez de Tudela, que es una persona muy moderada, una persona conciliadora, que probablemente no le da tanta beligerancia al acta, pero que contiene lo esencial, es decir, que quieren ser libres y que expresan allí la voluntad de ser libres. Y en cuanto a que pueda ser un documento preparado por criollos, también está presente en ese momento, indudablemente como se había presentado ya en las Cortes de Cádiz, el problema de cuando se había hablado de la igualdad de los ciudadanos, de que todos eran ciudadanos, que todos tenían la posibilidad de participar en las elecciones. Ya allí había venido un problema de quiénes eran los que podían participar. Y de hecho hay un poco de rechazo a que se iguale a los hombres que no tienen cultura, a los analfabetos, con quienes han detentado siempre los cargos públicos. De todas maneras, estos dos elementos yo creo que juegan para darle un tono moderado al Acta de la Independencia, pero de todas maneras es la expresión de quienes participan en esos días, porque no se excluye a nadie de la posibilidad de firmar el acta. El acta la firman letrados e iletrados, por eso algunos ponen una cruz o cualquier otro símbolo que los represente. La segunda pregunta era... ¿No debería haberse revalidado por el Congreso o una institución más representativa el Acta de Independencia, que tan solo fue firmada por unos cuantos vecinos, aunque ilustres, de Lima? Es que no fueron solamente los vecinos ilustres, fueron también artesanos, fueron también hombres de toda condición social, porque se trataba de que se manifestase allí la expresión de la sociedad en toda su dimensión. No solamente los nobles, no solamente los criollos, sino que allí van a participar todos los que quisieron acercarse al ayuntamiento para participar de la firma del acta. Y por otro lado, si el Congreso hubiese, digamos, convalidado, revalidado este documento, también sería expresión solamente de quienes habían sido elegidos para integrar el Congreso. No necesariamente era toda la gente de diferentes sectores, porque en el Congreso definitivamente quienes lo integraron fueron mayormente profesionales, comerciantes, militares, pero no hubo gente de otra condición social. Muy interesantes sus respuestas, doctora Margarita. Ahora para el doctor Torres. También son dos preguntas.
La primera es, ¿qué tan diferente es el himno nacional actual del primer himno nacional? Y la segunda es, ¿el uso del mismo motivo musical sería para facilitar la mnemotecnia de los oyentes o es que había una competencia para ver cuál se imponía? Y además, ¿es verdad que la estrofa de Largo Tiempo fue un himno compuesto por los soldados afroperuanos? Doctor Torres. Empezaré por la última, sobre el Largo Tiempo, de que sale de ese poema que les mostré, de autor anónimo, no está nada dicho. Es decir, no hay algo que lleve a pensar que fueron afrodescendientes los que escribieron ese himno. Pero analizando el contexto en donde está ese himno, esa estrofa, en esa composición que les mostré, por las otras estrofas que la acompañan, la idea es la misma que se repite en todos los poemas que fueron hechos literariamente por intelectuales de clase media, como lo era José de la Torre Ugarte, el autor de la letra de nuestro himno, ¿no? Entonces, son letras muy apasionadas, virulentas en el sentido de atacar a España, porque España es la enemiga, y de resaltar la libertad, ¿no? Entonces, no me parecería, porque está dentro de todo un ciclo de composiciones poéticas hechas por intelectuales criollos, o criollos elevados, o criollos de clase media baja, ¿no? Como lo era de la Torre Ugarte, ¿no? Entonces, no, salvo que se encuentre lo contrario, y que sería un gran descubrimiento, no creo que ese poema salga de, vamos a decirlo así, el estamento de los afrodescendientes, ¿no? Claro, uno diría, ¿no? El largo tiempo, que siempre se ha querido asociar al largo tiempo de miseria, tragedia, que siempre ha asignado a la historia del Perú, ¿no? Eso tiene otro contenido en el contexto, ¿no? El largo tiempo son los 300 años malvados de España, porque así lo plantea la poética de ese momento, que es una poética liberal, que es una poética reaccionaria y que es una poética incendiaria. Recuerden que nuestro himno también tiene una estrofa que promete bombardear a España como un acto de venganza, ¿no? Entonces, no, el enemigo es España. Eso está clarísimo, ¿no? No creo que sea la condición de esclavitud la que sea criticada, ¿no? Es más, pues estudios recientes también dicen que los propios negros tampoco es que criticaran su situación de esclavitud, ¿no? A muchos no les convino la libertad. Me preguntan también en qué se diferencia la versión actual de la versión que les acabo de demostrar. En primer lugar, recordarles que no, se perdió la partitura que sonó en 1821 en el teatro, frente a San Martín. No se sabe. Si se encuentra, sería el gran descubrimiento, ¿ya? Después Salcedo, ustedes dirán, pero si Salcedo estaba ahí, ¿por qué no hizo una nueva partitura? Porque Salcedo se va con San Martín a Chile, y ahí vive 50 años. Y en Chile, Salcedo logró lo que no logró en el Perú. Otra de las cosas que siempre va a perseguir a los músicos, no ser profetas en su tierra. En Chile, Salcedo pues es admirado, amado, considerado el primer músico nacional de Chile. Aquí no, pues. Entonces, mientras estuvo Salcedo en Chile, el himno nacional del Perú comenzó a ser tocado de diferentes maneras y por diferentes músicos en diferentes arreglos. Y en uno de esos arreglos que me regalan a mí, pues parece ser uno de los más antiguos y que recoge la impronta más cercana a 1821. No estoy diciendo, porque después se me van ahí todos los críticos encima, de que yo estoy diciendo que lo que tengo en mis manos es una versión, es la versión que se tocó en 1821. Estoy diciendo que por su estilo es muy próxima al clasicismo que a lo que apareció luego cuando Salcedo regresa al Perú en 1860 y tantos, que está más orientado a la ópera italiana, vamos a decirlo. Y que cuando llega Rebagliati y hace la, voy a ponerlo entre comillas, restauración del himno, ya tiene toda una composición que casi es de la gran ópera italiana, ¿no? La orquestación requiere hasta saxofón. Un saxofón no existía pues en 1821.
Por acá he visto que está mi antigua profesora, la doctora Castelli. La doctora Castelli me dio una gran lección, me hizo entender lo que significa restauración. Cuando Rebagliati pone, yo he restaurado el himno nacional y lo he devuelto a su primitiva sencillez, uno tiene que hacer lo que la doctora Castelli me dijo. Si tú quieres restaurar un balcón colonial, no puedes bajarte al balcón colonial y reemplazarlo por triplé. La madera original tiene que ser restaurada en la medida de lo posible a lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la música. Uno tiene que imaginarse, si es 1821, el himno no puede sonar como suena ahora, con saxofones, platillos, toda una orquesta de 100 personas, ¿no? En mi momento de despedida les voy a presentar cómo creo yo que puede haber sonado en 1821. Una orquesta clásica, no más de 20 músicos, con muy pocas maderas, lo esencial, pero con una potencia y una técnica que van a encontrarle un sabor total y absolutamente diferente, ¿no? Y ustedes ya escogerán con cuál se quedan, ¿no? O sea, con cuál se quedan en gusto, ¿no? Y nada, ¿hay alguna otra pregunta? La última pregunta, que a su vez esta era la de, con el uso del mismo motivo musical, ¿sería para facilitar la mnemotecnia de los oyentes o es que había una competencia para ver cuál canción se imponía? Con respecto al largo tiempo y a la letra o a la música. Esa sería mi contrapregunta. ¿Aló? ¿Sí? No, lo que pasa es que no me quedó claro si el No, repetir a ver, motivos. el uso musical Sí, el uso del mismo motivo musical, ¿sería para facilitar la mnemotecnia de los oyentes o es que había una competencia para ver cuál canción se imponía? con respecto al largo tiempo y a la versión original, la letra Claro. del himno, ah, ya, claro. Es difícil decirlo, ¿no? Lo que pasa es que la versión original de 1821 tiene que haber tenido la estrofa de, y la tiene, ¿no? Porque, a ver, déjenme mostrarles la partitura. Lo que pasa es que no quiero volar el tiempo. Acá está la partitura. Ah, no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Perdón, no estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir pantalla un momento. Acá está. Miren ustedes, esta es la partitura que cayó en mis manos. Ahí como hago para que avance esto. Marcha Patriótica de la Ciudad de Lima, para el fortepiano. Ahí empieza el Somos Libres, que es como lo conocemos, y luego viene la estrofa. Perdón. Y al estruendo de broncas cadenas, que escuchamos 3 siglos de horror, de los libres el grito sagrado, que atónito el mundo cesó, por doquier San Martín inflamado, libertad, libertad pronunció. Entonces yo creo que cuando se fue San Martín, ya no tenía mucha lógica tocarle ese homenaje, ¿no? Entonces yo creo que el mundo se abrió a la estrofa que iba con el sentimiento de la gente o con sus propios intereses, ¿no? Largo tiempo convenció en algún momento, mucho tiempo, tanto así que Rebagliati lo recoge, muy a pesar de Alcedo, porque Alcedo no quería eso. Alcedo no quiere un cambio entre el coro y la estrofa. Es decir, quiere que sea la misma velocidad y la misma rapidez, lo vamos a ver al final. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno mete un tema como el largo tiempo, como que la música tiene que volverse pausada porque está cantando el largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Eso Alcedo no lo quería. Y no sé por qué Rebagliati insistió con eso y logró pues un efecto así de el coro vibrante y después la estrofa que se arrastra, ¿no? Por la pena.
Por ahí creo que puede ir lo que más o menos quería preguntarme, ¿no? Disculpen si no respondí bien la pregunta, lo que pasa es que una pregunta media compleja. No, no, sí, muy buenas intervenciones de parte de nuestros dos expositores y también las respuestas han sido muy interesantes. Ahora invitamos primero a la doctora Margarita a 5 minutos para despedirse y dar sus últimas, las últimas palabras, y igual para el doctor Torres. Doctora Margarita. Bueno, como parte final y un poco el resumen de todo esto, es darnos cuenta de cómo la independencia no es simplemente la lucha que se da en el campo de batalla, no son solamente los libertadores que traen al Perú la prácticamente redención de la población expulsando a los españoles, sino que ellos llegan a un terreno ya preparado, llegan a un terreno en el cual han venido, como dije en un comienzo, trabajando no solamente los grandes líderes, sino que hay mucha gente común y corriente que está ganada por esta idea de libertad, que está cansada de los abusos a los que era sometido y quiere entonces silenciosamente aportar lo que puede. Como el Perú está bajo el gobierno de Abascal, que es un gobierno sumamente represivo, indudablemente no puede mostrarse libremente en la expresión de sus ideas, pero esto se va recogiendo, como mencionaba en el caso de los abogados que se encargan de la defensa de quienes están acusados de insurgencia, el caso de los miembros del ayuntamiento que llegan a crear casi una actividad administrativa y de decisión que podría decirse puede llegar a estar confrontada con lo que busca el virrey, porque ellos tratan de conseguir del rey de España que autorice una mayor autonomía a estos territorios, aun cuando no se piense necesariamente en una ruptura, pero ya esta cierta autonomía, esta cierta libertad de decisión es algo que está presente en estos cabildantes que van a ser aceptados por San Martín cuando se comunica con el cabildo y se da cuenta que quienes forman parte del cabildo son personas que en gran parte están convencidas de la necesidad del cambio que ha venido a tratar de conseguir y de la ruptura con España. Muchas gracias, doctora Margarita. Eduardo Torres, por favor. Bueno, yo guardaré silencio y solamente los dejaré con música para mostrarles un ejercicio que hemos hecho. Digo hemos hecho porque, bueno, en realidad lo hizo un antiguo alumno mío de la UPC, porque ahí les enseño a los músicos, y ocurre que a no quiero decir este chico, a este, vamos a decirlo, mi colega musical, me propuso, pues, ¿y por qué no reconstruimos, a ver cómo pudo haber sonado el himno nacional en 1821? Leímos técnicas de cómo se tocaba en esa época, averiguando los instrumentos que había, las influencias que tenía Alcedo, y salió esto que les voy a mostrar, un arreglo para orquesta clásica, como creemos que pudo haber sonado en el Teatro de Lima en septiembre de 1821 frente a San Martín, hecho por mi colega Cristian del Águila Zapata, que yo creo que ha hecho un excelente trabajo. Y vamos a ver qué opinan ustedes. Se los voy a mostrar. Y con eso me despido y les agradezco a todos su presencia el día de hoy, ¿no? Espero
espero que lo estén viendo. No, creo que no lo están viendo porque no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Comparto pantalla, ¿no? Muy bien, ustedes van a ver la partitura. Ahí está. Esta orquesta es para oboe, otro oboe, un fagot, un corno, una trompeta. Los timbales vamos a ponerlo como opcionales, porque por una razón todavía no tengo constancia si los timbales eran usados en 1821, pero los timbales le dan una vida increíble, ¿no? Violín primero, violín segundo, viola y cello. Entonces los dejo con este arreglo haydniano, vamos a decirlo así, como sonaba la música en 1821 y cómo pudo haber sonado nuestro himno, en base a lo que les mostré ya anteriormente. Me despido de ustedes y recordemos que en el 2021, pues esta promesa de ser libres, pues en realidad que se mantenga vigente, ¿no? Más ahora que lo necesitamos, ¿no? Por la prisión en la que estamos, en estas circunstancias que nadie las imaginaba, y a todos ustedes les deseo salud, prosperidad y bien. Muchas gracias a nuestros dos, desde el Instituto Ribagüero agradecemos a nuestros dos ponentes y también a los asistentes de este segundo webinar del ciclo hacia el Bicentenario de la Independencia, y los invitamos para el próximo miércoles 22 a la misma hora a asistir a la tercera sesión que se denominará Celebraciones. La información para poder asistir e inscribirse aparecerá en la página web del Instituto Ribagüero el día de mañana. Muchas gracias.